Enviados del gobierno estadounidense de Joe Biden sostuvieron una reunión con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo. Casi 2,000 personas mayores de 70 años ya se registraron para recibir la vacuna contra COVID-19. Diputados solicitaron al Ministerio de Salud información sobre el plan de vacunación para la reciente compra de 16 millones de dosis de la Sputnik V. Fondo Monetario Internacional vislumbra una salida a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Guatemala podría beneficiarse. Fue superada la meta de recaudación tributaria impuesta para el primer trimestre del 2021. Tribunal formalizó la detención de un hombre colombiano acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense. Bueno, un honor, ¿no? Porque somos a la medida y estamos aquí precisamente por TN23 para darle los análisis de coyuntura de este día. ¿Cómo estás, Sandy? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Muy bien, la verdad, lista para poder iniciar con estos análisis, que sin duda alguna un tema que nos tiene con mucha expectativa es la visita que recibimos de Estados Unidos, ¿no? Es correcto, porque todo lo que tiene que ver con migrantes, porque al final de cuentas eso es de alto interés para Guatemala. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Por favor. Durante la reunión de trabajo del canciller guatemalteco Pedro Brolo y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, indicó que tienen como prioridad crear vías legales para la migración y de esta manera evitar que las personas viajen de manera irregular y peligrosa. Es por ello que ambas delegaciones coincidieron en abordar el tema migratorio bajo un enfoque humanitario. La receptividad y el espíritu de colaboración por parte de nuestros amigos en el gobierno de Guatemala ha sido impresionante. Lo que hemos encontrado es una buena voluntad de trabajar no solamente con nosotros, sino con México, con Honduras, con El Salvador y con organismos internacionales y con la sociedad civil para avanzar sobre esta materia y atender a una agenda que atiende a elementos que no solamente tenemos que tratar en términos de asegurar nuestras fronteras, y aquí quiero enfatizar, la frontera de los Estados Unidos está cerrada. Estamos aquí para también platicar sobre la necesidad y los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías irregulares. En tanto, el canciller guatemalteco detalló que ambas delegaciones decidieron fortalecer la creación de oportunidades económicas, fomento a la seguridad, la prevención y atención integral de la migración irregular. Ellos ven con muy buenos ojos el esfuerzo que nosotros venimos haciendo desde el año pasado sobre el manejo y la contención de las caravanas, pero también el esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con organizaciones internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, con quien hemos logrado integrar una parte importante de la atención para elevarlo a nivel de derechos humanos a nivel internacional. Y este esfuerzo es una colaboración regional que estamos liderando. Guatemala tiene la presidencia pro tempore del MIRPS, que son las soluciones y protección. Y por lo tanto, el día de hoy también invitamos a los representantes regionales de UNICEF, de OIM y de ACNUR para poder integrarse en este esfuerzo. Estados Unidos quiere colaborar, reconoce y valora y agradece el esfuerzo que estamos haciendo como Guatemala y creemos que va a ser de suma importancia poder atenderlo de manera regional como lo conversamos el día de hoy. Asimismo, se refirió al tema económico para abordar las causas estructurales que originan la migración desde el punto de vista de desarrollo integral, económico y producción, para exponer el potencial que tiene Guatemala en materia agrícola para la exportación hacia los Estados Unidos. Bueno, yo digo que tenemos que empezar, Sandy, diciendo así o más claro, porque lo que dice el enviado especial de Biden, el señor Zúñiga, es la frontera con Estados Unidos está cerrada. Yo creo que ahí ya tenemos que entender
que esto de cerrar la frontera para los habitantes del Triángulo Norte no es una política de partido, sino que es una política de Estado, que viene ya de hace años en Estados Unidos y que se ha hecho muchísimo más fuerte. Y lo que está exhortando a Guatemala, el gobierno del presidente Biden, es que se creen los polos de desarrollo acá, así como en Honduras, así como en El Salvador, que se creen acá el trabajo, que se creen las condiciones de seguridad y las condiciones, obviamente, para que esto pueda frenarse. Dice, buscar otras alternativas a la migración. Nos está hablando claramente de atraer la inversión para acá, pero ¿cómo lo vamos a hacer en un país que no brinda la seguridad en ninguno de los sentidos que se necesita? Prefiero a la seguridad jurídica y a la seguridad propiamente dicha, Sandy. Pero es importante también tratar, Julio, esta situación a nivel regional. El Triángulo Norte, sabemos que enfrentamos los mismos problemas sociales, la migración, la pobreza, la escasez de trabajo, las pocas oportunidades, todos esos incentivos, te diría, que generan la migración. Y por eso es importante este tipo de visitas para poder buscar la manera de salir adelante con distintas situaciones sociales, estas problemáticas que se han planteado, que son las más comunes que motivan la migración. Pero también es importante que como país y como región comprendamos, bueno, vamos a recibir apoyo porque obviamente a Estados Unidos le interesa que ya no exista migración. Definitivamente es interés de ellos. Pero la responsabilidad principal es de nosotros. Correcto, Sandy. Es que nosotros acá en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, somos los principales responsables de crear las condiciones para que nuestros habitantes puedan desarrollarse acá. Y es por eso que vamos a empezar con el análisis con unos datos que son interesantes. Adelante. Sandy. Muy bien, véalos por favor ahí en pantalla, ya producción los tiene para usted. Ricardo Zúñiga, de origen hondureño, es el enviado especial para el Triángulo Norte de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Llegó Sandy a Guatemala junto con una comitiva grande enviada por el gobierno estadounidense del presidente Biden, como parte de una gira de 4 días por los países precisamente que integran el Triángulo Norte Centroamericano. Entre los integrantes de la comitiva que acompañan a Zúñiga se encuentra Katie Tobin, directora senior de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Qué nos indica esto si lo sabemos leer entre líneas? Precisamente parte de lo que tú estabas diciendo. Para Estados Unidos, el tema de la migración originada del Triángulo Norte Centroamericano es una cuestión de seguridad de ellos y por eso es que quieren frenarla. Pero aunque digamos que también Estados Unidos debería ser agradecido en el sentido de que muchos de los ciudadanos hondureños, salvadoreños, pero sobre todo guatemaltecos, han llegado en su mayoría a trabajar por el desarrollo de ese país, también tienen su derecho, tú lo dices, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, tienen su derecho a querer frenar esa migración. Entonces, la responsabilidad de atraer la inversión es nuestra. Entonces, debemos de empezar por lo primero. ¿Y qué es lo primero? 2 cosas muy básicas que ya le hemos dicho: seguridad en todo sentido y esa certeza jurídica. Hoy por hoy no la tenemos, pero también hay que pensar en otra cosa, Sandy. Debemos descentralizar todo tipo de servicios y hasta los trabajos, porque todo se concentra, parece ser, en esta área metropolitana y en las cabeceras departamentales, pero ¿y en los demás municipios no hay oportunidad de desarrollo? Creo que estoy de acuerdo contigo, Julio, porque al final entonces mucho de este desarrollo se va fomentando para el área metropolitana, ¿no? O a las principales cabeceras. Pero sabemos también que las comunidades que pueden estar olvidadas o en las cuales no llegan estos proyectos de desarrollo, estas oportunidades, es donde más está migrando la población. Hay aldeas, caseríos, hay municipios, Julio, que tienen un alto porcentaje de población que ha migrado, y donde ves muchas mujeres y el hombre de la casa, bueno, está en Estados Unidos. Y vemos cómo hay muchos hogares que viven de esa forma, como, bueno, en el oriente, por ejemplo, del país, hay varias aspiracional comunidades. Totalmente, sí, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ahora, Sandy, entonces, pero uno se pregunta, en un país como Guatemala, ¿no? Guatemala es el que nos interesa. ¿Esta situación puede cambiar? Es decir, ¿podemos frenar la migración? ¿Podemos revertir esto? Sí, pero se necesita hacer acciones que sean bien drásticas y bien concretas. Fuera del tema de la seguridad propiamente dicha, que es lo principal, tenemos que apostarle, por ejemplo, a aquellas personas que son emprendedoras. A ver, ¿de qué manera lo hacemos? Imagínate una cooperativa, qué sé yo, de señoras que hacen artesanías en Santiago Atitlán.
Si se pueden unir, pero tienen el apoyo del Estado, en este caso del Ministerio de Economía, por ejemplo, del Crédito Hipotecario Nacional, por ejemplo, a través de créditos blandos, ya podrían exportar esa artesanía en un mundo globalizado como el que ahora tenemos y ya no venderla tal vez en 20 quetzales, sino que en $20 o en 20 euros. Esto podría ser una alternativa. Lo mismo podría pasar para temas agrícolas, lo mismo podría pasar para otros emprendedores de cualquier otra idea, pero lamentablemente ninguna de las dos cosas se está fortaleciendo, ni el cooperativismo como tal, ni tampoco el apoyo a la MIPYME. ¿Y qué está fallando en ese punto, Julio? Porque sabemos que el cooperativismo es una oportunidad también que se le puede tener a los pequeños productores para poderse unir y para poder entonces ofrecer más producto, mejores precios y mejores condiciones, ¿no? Pero si te das cuenta, en el país también es un tema al cual no se le apunta tanto y sí es necesario. ¿Qué está fallando? Yo creo que lo que está fallando es que no hay, antes de ver los siguientes datos, una política clara para el apoyo precisamente a eso. Es decir, ya tenemos que entender que en Guatemala la economía es informal completamente, más del 74%, por lo cual el apoyo a la MIPYME para que pase a la formalidad es absolutamente indispensable. Datos tenemos más, porque aquí hay más problemas, pero también pueden haber más alternativas de solución. Veámoslos, por favor, en pantalla. Y ahí los tiene usted. Sandy, fíjate lo siguiente. Esta visita de Zúñiga busca el tratar con las autoridades locales 3 temas fundamentales. ¿Cuáles son esos? Migración, definitivamente, seguridad y desarrollo económico. Es que lo que hemos venido diciendo aquí en A la Medida, hoy Zúñiga, enviado especial de Biden, lo está recalcando. Seguridad como primer factor, es lógico. Sobre la migración resalta el incremento de niños y adolescentes no acompañados que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos. También, Sandy, en cuanto al desarrollo económico, la administración Biden planea la inversión de $4,000 millones en la región, que tampoco eso es que vaya a resolver los problemas, pero definitivamente en este momento pues también se necesitan. La gira va a concluir el próximo jueves 8 de abril. Además de Guatemala, Zúñiga va a viajar hacia lo que es El Salvador, pero mira una cosa curiosa, no van a visitar su país de origen, que es Honduras. Entonces ahí está claro, lo hemos analizado, hoy nos lo viene a recordar solo que el enviado especial de Biden. Número 1, trabajemos en la seguridad. Número 2, con la seguridad del desarrollo económico, viene en automático. Y número 3, con seguridad y desarrollo económico, pues por supuesto que es una de las maneras más efectivas, eficientes y eficaces de frenar la migración, porque entonces el desarrollo está aquí, entonces el trabajo está aquí. Tenemos que entender otra cosa. Fíjate, Sandy, que hay una situación que es muy curiosa aquí en Guatemala. Cuando hablamos de salarios, yo no sé si el tema del salario mínimo termina siendo una bendición o una maldición. ¿Por qué? Porque dice la ley que el salario mínimo es eso, el mínimo, y de ahí para arriba. Pero en Guatemala el salario mínimo se convierte en salario máximo y de ahí para abajo. Entonces también creo que tenemos que analizar como sociedad y como Estado ese tipo de factores. Totalmente, Julio, pero también si existieran las condiciones económicas para el sector empresarial de poder entonces mejorar el salario, dar mejores opciones también a sus trabajadores, creo que, bueno, podríamos exigir, ¿no?, el hecho de que se mejoren, claro, pero también vamos a ver la situación que está. Aparte, en el contexto actual, es bastante difícil, complicado, ¿no, Julio? Muchas empresas pues les ha costado mantenerse saliendo de una pandemia. Exactamente. Y ese se convierte en otro reto, te diría, porque si bien ya veníamos arrastrando estos problemas por años, imagínate, que motivaban la migración de nuestros connacionales, ahora no digamos, se podría disparar el número de migrantes ilegales, Julio, y por eso es importante este tipo de acercamientos y los proyectos que se puedan poner en marcha ya. Así es. Quiere decir, Sandy, que aquí no hay fórmulas mágicas. Lo que se necesita son políticas reales, concretas, de Estado, que vengan formuladas para algo. Repetimos una vez más, y si no, pues ahí nos los vinieron a decir desde Estados Unidos, tal vez así hacemos caso. Trabajar en la seguridad en todo sentido, trabajar en la inversión y la atracción de desarrollo económico y la productividad, y obviamente en el turismo, y obviamente en atraer empresarios de otros países, pero trabajar también en el tema de la certeza jurídica. Otros países, y con esto concluyo, Chile, Bolivia, el Perú, se han desarrollado a través de la minería. Aquí, a través de resoluciones judiciales de la Corte de Constitucionalidad, las mineras se han prácticamente ido, y los polos de desarrollo, entonces, que esos sí eran en el interior de la República, se terminan yendo también.
Bueno, concluimos entonces nuestro primer tema de análisis. Debemos hacer una pausa en este momento. Regresamos con otra información sobre el tema del COVID, vacunas. Vamos a estar ampliando un poco de eso. Claro que sí. Por favor, entonces usted no cambie. Recuerde algo, que nosotros somos a la medida. Si tiene más de 70 años, quiere decir que forma parte de la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 y para registrarse debe ingresar desde su teléfono inteligente o computadora a la dirección registrovacunacovid.mspas.gov.gt. Para ese registro únicamente necesita tener a la mano su documento personal de identificación DPI. Se habilitó un registro para que las personas que tengan acceso a un teléfono inteligente, a una laptop, a una tablet, a una computadora con internet, puedan ingresar a sus datos siempre que tengan más de 70 años. Es muy fácil de utilizar. Como les mencioné al principio, solo ayer se inscribieron casi 2,000 personas mayores de edad. Sin embargo, tenemos muy claro que no todas las personas tienen este tipo de instrumentos para el registro y que si lo tienen tampoco se les hace muy fácil registrarse. En las últimas 24 horas, 1,929 personas mayores de 70 años efectuaron su registro. Además de la página web y el número 1517 donde puede solicitar información, habilitarán kioscos para que las personas de la segunda fase puedan registrarse. Estos kioscos van a estar distribuidos en diferentes lugares, centros comerciales y otros que van a ser anunciados en breve tiempo. Esto con el objeto que las personas que necesiten ayuda puedan acercarse a estos centros y ahí se les registre y queden ya registrados para su vacunación. El único requisito es contar con el DPI. Luego de esto ya pasa la identificación del puesto de vacunación al que le toca. Luego en las comunidades rurales va a existir un sistema diferente porque ustedes saben que a nivel local, seguramente a nivel departamental vamos a tener las mismas condiciones que en la capital o bastante parecidos en algunos. Sin embargo, a nivel municipal o más rural van a haber dificultades, ¿verdad? Entonces, por eso estamos haciendo una identificación a través de fotocopia o DPI. O el documento con que garanticen que es la persona que se va a vacunar. De momento, los puntos de vacunación a nivel metropolitano serán los siguientes: Polideportivo Gerona en zona 1, Parque Eric Perrondo en zona 7, Campos del Roosevelt en zona 11, Centro Norte zona 18, Colegio de Médicos zona 15, Centro de Salud zona 3, CAT zona 1, Centro de Salud Justo Rufino Barrios zona 21, CAP de Canalito zona 16, Periférica El Paraíso, zona 18, Periférica El Amparo, zona 7, Centro de Salud Betania, zona 7, Centro de Salud, zona 6, Maternidad, zona 13 y Centro de Salud, zona 5. Algunos de estos puntos estarán habilitados para que las personas mayores que tengan dificultades físicas para movilizarse puedan ser inmunizados desde el vehículo en el que llegan. Los retos definitivamente es que van a ser muchos, Sandy. A ver, televidentes, partamos de una base, es decir, la segunda fase, estamos hablando de personas de 70 años o más. Ya per se, el primero de los retos, ¿sabes cuál creo que es? La difícil dirección electrónica que se ha colocado para poder llegar. Pero bueno, suponte que pueden acceder a ello. Segundo, las personas muchas veces ya tan mayores no están tan familiarizadas a utilizar este tipo de medios electrónicos. Ese es otro reto. Ahí está, registro vacuna covid.mspas.gov.gt. Eso lo hace difícil. Difícil también, y un reto que también tenemos que ver, Sandy, es que no es lo mismo hablar de la ciudad capital, de sus municipios circunvecinos, de las cabeceras departamentales, a hablar a la gente que está, por ejemplo, en Santa Eulalia, Huehuetenango, hablar a la gente que está en San Juan Ixcoy o en cualquier otro municipio, en Morales y Zabal, si tú quieres ponerlo de esa manera. Difícil va a ser además
el hecho de que se pueda establecer un orden que se respete y la notificación misma para que no se te pase y que no llegue, por ejemplo, la notificación, mire, se tiene que ir a vacunar. ¿Cuándo? Era hace 2 días. Ah, muchas gracias. Entonces, muchos retos. Exacto, Julio. Yo creo que también es importante tener algún sistema de respuesta, ¿no? Sí. Donde el Ministerio de Salud pueda estar pues pendiente de que no solo, bueno, ya cumplimos con enviar la fecha, la hora, el lugar Mire usted qué hace. y ahí y se le pasó, bueno, no es nuestra culpa. Sino sería oportuno también verificar o tener algún sistema de respuesta para ver si, por ejemplo, no llegó el mensaje, se tuvo alguna complicación no hay en la verificación, comunicación. ¿verdad? Exactamente, sería también oportuno, pero bueno, es la forma en la que el Ministerio de Salud lo ha llevado a cabo. Sí veo esa complicación, Julio, con el uso de la tecnología. La ministra dijo que iban a colocar algunos kioscos de información para el registro, pero también en este punto yo te diría, a ver, repito, las autoridades municipales tienen una gran responsabilidad ante esta situación. ¿Pueden apoyar? Pueden Sí. apoyar, por supuesto. Sí. Pueden incluso hacer entonces ese tipo de jornadas para el registro de las personas. Correcto. No tienen acceso, no tienen un teléfono móvil, no tienen acceso a internet, no saben utilizar el aparato. Bueno, entonces darle ese tipo de ayuda. Y aparte nosotros tenemos que ser solidarios también y apoyar. Sí. Y ¿sabes qué quisiera ver antes de los datos también? Ver más activamente a esas organizaciones que se hacen llamar de la sociedad civil. Señoras y señores, aquí está su oportunidad de demostrar verdaderamente cómo apoyan a la sociedad guatemalteca. Vamos con datos porque este es un tema por demás interesante y es que producción los ha colocado ahí en pantalla para que lo hagamos todos juntos. Importante, Sandy, es recordar que el Ministerio de Salud cuenta con un plan de vacunación en contra del COVID-19 donde se establecen prioridades para el programa de inmunización. Los primeros que todavía no han terminado de ser vacunados, pero que ya se va avanzando, son aquellos que llamamos los que están en la primera línea de batalla en contra del COVID-19, es decir, médicos, enfermeros, fase 1 de vacunación, servidores públicos como policías, agentes de tránsito, bomberos y otros, ¿verdad? Ahora, se está iniciando, pero ojo, con el proceso de registro. Aquí tenemos que ser bien claros. Proceso de registro para la fase número 2, que busca disminuir la mortalidad y carga de la enfermedad severa y por eso se ha puesto en esta fase 2 personas de 70 años o más. Esta fase consta de 2 subfases que iniciarán, Sandy, con la fase 2A que comprende al grupo de población de adultos mayores de 70 años y bueno, ya después vamos a ver la otra de las fases que ya establezca el propio Ministerio de Salud Pública. Ahora, yo entiendo, Sandy, que las dificultades de verdad van a ser muchas, pero este tal vez vaya a ser el principal de los retos. ¿Por qué? Porque uno podría pensar en personas de 70 años o más, tal vez de 60 años todavía, de 50, algunas dificultades tecnológicas. De ahí en más, yo creo que debería de ser una situación, primero, muy fácil, porque ya estamos todos acostumbrados a la tecnología, y segundo, porque el Ministerio de Salud ya adquirió, esperamos para esa fecha, digamos que más celeridad y más experiencia. A este punto hay más de 2,000 personas de más de 70 años vacunados, pero realmente el ritmo de vacunación que llevamos nosotros, tú lo mencionabas, Israel, Chile, Estados Unidos, hombre, realmente va a un paso de tortuga, pero tortuga ralentizada, honestamente. Sí, Julio, mira, yo creo que también hay algo que ha fallado y es informar más sobre el tema de la vacunación. Porque, radios comunitarias, por ejemplo. Imagínate, sí, ahí hace falta, porque incluso se dan los casos de que hay adultos mayores que los familiares no los quieren vacunar. También es cierto. Porque es que se va a morir, es que los efectos, hay tanta desinformación sobre el tema, Julio, y cuando tú preguntas, y yo me doy cuenta que es desinformación, ¿por qué? A ver. Porque cuando les preguntan, bueno, ¿y entonces qué van a hacer? Esperar a que termine la pandemia. Pero si usted no se inmuniza, si no lo vacunan, va a estar siempre encerrado y con su mascarilla y viviendo esta situación. Porque el punto aquí es la inmunización a nivel nacional y a nivel global. Eso es lo que al final va a hacer entonces una diferencia. Pero una persona que no se vaya a vacunar, sinceramente va a tener que vivir aislado, ¿no? Pregunta antes de los siguientes datos que voy a pedir a producción que nos proyecte.
va a haber la oportunidad aquí en Guatemala de que el guatemalteco en algún momento, no sé cuándo, pueda escoger qué vacuna ponerse, aún comprándola, porque esa sería otra alternativa. Esa sería otra alternativa. Yo quiero la de Pfizer, yo quiero la Sputnik 5, yo quiero la X, la que sea. Ahorita yo creo que no se tiene la capacidad de producción para poder tomar la decisión de decir, bueno, voy a adquirir tal vacuna porque tiene estos beneficios, estas probabilidades, este nivel de efectividad. No se puede, pero en los próximos años esperamos que podría ser, Julio, porque recordemos, la vacunación va a ser anual. Eso es correcto, Sandy. Como cualquier otra vacuna. Datos, por favor, a nuestra producción. Muchísimas gracias. La vacunación, como tú dices, va a ser anual. Así que vamos a estos datos. En teoría, la estructuración y diseño del plan de vacunación deberían, pero a ver qué pasa, permitir la priorización de los grupos más vulnerables. Otro dato importante, Sandy, es el hecho de que la vacunación contra el COVID-19, primero, es gratuita, a pesar de la millonaria inversión que se hará en la compra de las dosis. En Guatemala han ingresado 5,000 dosis de la vacuna de Moderna procedentes de una donación, 200,000 dosis de Covishield también procedentes de una donación, en este caso de India. Además, 81,600 dosis de AstraZeneca adquiridas a través del famoso mecanismo COVAX, que a este punto ha determinado en el mundo que no sirvió para mucho realmente COVAX. Y a esto debe sumarse la compra que se hará de 16 millones de la dosis de la vacuna Sputnik 5 producida por los rusos. Pero lo que al final de cuentas, creo yo, al ver esas colas y al ver esta cuestión de la gente volcándose, ¿no?, el fin de semana, es que la mayoría de los guatemaltecos quieren pues ya esta vacuna, la disposición de la misma. Todavía no se ve esa celeridad. Te lo digo por algo, y lo decía la semana pasada, Estados Unidos, bueno, claro, es Estados Unidos, ¿no?, una capacidad de vacunar a más de 2 millones de personas al día. Es increíble, Julio, realmente cómo nuestro país se ha ido atrasando, cómo ciertos países también pues han acaparado, te diría, las dosis, y creo que es una situación bastante injusta, ¿no? Porque se suponía que el sistema que se tenía con el COVAX era para poder garantizar las dosis para todos, el acceso a todos. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo exponía, ¿no?, cuando se estaba a la espera de que salieran las dosis, que ya estaban en las fases finales. Pero no se respetó. No se respetó. Es triste ver esta situación, no. Y es que no es gratuito, COVAX se paga además. Y aparte Guatemala ya dio un desembolso. Bueno, ahí lo tiene usted. Entonces, en conclusión, Sandy, acá a la medida en TN23, consideramos que qué bien que ya empezó esta segunda fase, el registro. Hágalo, ayude, demuestre, como dice Sandy, esa solidaridad con el adulto mayor. Y bueno, ahí sí que lo que queda es lo que voy a decir en este caso, nunca mejor dicho, en la textualidad de lo que significa. Pues pongamos a prueba esa capacidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para este grupo de personas de la segunda fase A, mayores de 70 años. Y esperamos también que por parte del Ministerio de Salud del área informática pues puedan tener ese mantenimiento y ese respaldo también de la plataforma, ¿no?, que ayer pues colapsó. Muchas personas estaban intentando registrarse y bueno, entre medianoche se logró al final liberar y bueno, las complicaciones ya se dieron, ¿no? Pero vamos aprendiendo entonces de errores como estos. Ojalá que se pueda mejorar la plataforma para que todos puedan entonces tener el registro y acceder a esta vacuna. Vamos a la pausa comercial. Usted no cambie, estamos acá completamente en vivo a esta hora por TN23 porque somos a la medida. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que el país presenta un repunte económico, el cual se ve reflejado en el primer trimestre de 2021. El funcionario indicó que las proyecciones para el final de año establecen un crecimiento del 4.5% del PIB, siendo la mejor economía de la región. Después de haber visto los reportes del primer trimestre tanto del Banco de Guatemala como de los distintos organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y los reportes y las conversaciones que se han tenido con las distintas agencias que velan calificación de país a nivel mundial. Estamos cerrando un primer trimestre con un repunte económico, el mayor de la región, en donde las perspectivas económicas para nuestro país son excelentes para haber terminado el primer trimestre en un año
ya menos atípico que el año pasado, en donde podemos incluso comparar el primer trimestre del año pasado, que todavía no se había instalado la pandemia, con el primer trimestre de este año, en donde estamos en medio de la pandemia. El ministro de Economía presentó las proyecciones económicas para 2021 luego de finalizar el primer trimestre del año. Proyecciones del Banco de Guatemala, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo Monetario Internacional señalan que la economía de Guatemala presenta un crecimiento. Guatemala crecerá en este 2021 por encima de la etapa pre-COVID. Las proyecciones nacionales e internacionales del crecimiento económico para Guatemala para este 2021 son de parte del Banguat 3.5%, de parte de CEPAL 3.5% del PIB y recientemente, el día de hoy, salió publicado el Fondo Monetario Internacional, donde ya tiene la proyección a 4.5%. Nuestra expectativa es un crecimiento arriba de ese 4.5%, manteniendo el liderazgo como el país con mejor desempeño económico en la región centroamericana. Otro dato fundamental es que para marzo del 2021 el índice de confianza de la actividad económica se sitúa en 57.40, lo más alto después de la caída en abril del año pasado, donde estaba en 32.64 puntos, reflejando a un empresariado guatemalteco que continúa apostando por nuestro país y por nuestra capacidad de crecimiento económico. La estrategia para el fortalecimiento de la economía conlleva 3 pilares: el fomento del comercio, el fortalecimiento de las MIPYMES y la atracción de inversiones, lo que se traduce para este primer trimestre de 2021 en $250 millones de inversión extranjera, lo que ha representado 2.500 nuevos puestos de trabajo. Vaya tema, ¿no? Pero aquí empecemos con las cuestiones taxativas. ¿Qué es lo taxativo? Es decir, el significado correcto de las palabras. Cuando hablamos de perspectivas económicas, perspectivas son proyecciones. Perspectivas es algo que se espera. Perspectiva es algo que, digamos, en este primer trimestre se puede cuantificar de la manera en que nos ha explicado el presidente Yamatei y el ministro de Economía, pero la perspectiva no es la realidad en el sentido de que puede variar. Hay muchos factores endógenos y muchos factores exógenos que pueden hacer que esto cambie. Esperamos que no cambie, ¿no? Porque al final de cuentas queremos que las perspectivas económicas para Guatemala sean alentadoras. Pero la cuestión es, Sandy, si vamos y le preguntamos al guatemalteco común, al guatemalteco de a pie, mire, ¿ha visto la mejoría en su perspectiva económica actual? No sé cuál sería la respuesta. Mira, Julio, yo creo que al final marca una esperanza, te diría, el tema económico. Es correcto. Esa recuperación gradual que se ha empezado a tener en el primer trimestre del 2021. Porque también recordemos, a muchas empresas, a muchos sectores les ha afectado esta pandemia, por ejemplo. Vaya, si no han logrado levantarse este 2021, muchas empresas cerraron. Por ejemplo, las turísticas, ¿verdad? Exactamente, y otros sectores que se vieron afectados, pero también hay que mencionar algo, y es que hay otras que han surgido también de esta crisis, entonces creo que eso es lo que va marcando un tipo de recuperación, y aparte distintos sectores que ya están pues ofreciendo sus servicios, sus productos, están empezando entonces a levantarse. Creo que eso influye mucho, ¿no? Así es. No, normalmente, ya te voy a ver los datos, pues en Guatemala ha sido una de las economías más fuertes en Centroamérica. Claro, después de una pandemia esto se vuelve bien complicado. Vamos con datos para ver cómo está entonces la situación y estas perspectivas económicas que esperamos de verdad sean alentadoras para nosotros. Sandy, se proyecta un crecimiento económico importante para este 2021, tras más de un año desde el inicio de la pandemia de la enfermedad del COVID-19. Según el Banco de Guatemala y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyectan un crecimiento de 3.5 en el Producto Interno Bruto PIB. Bueno, estos son los números similares hasta antes de la pandemia, esto también hay que decirlo, pero por supuesto que es superior al año 2020. Mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta que el país tendrá un crecimiento de 4.5%. Esto sí es bastante más alentador si consideramos lo siguiente, es que el nivel también de inflación llega más o menos al 3%. El gobierno de Guatemala mantiene una expectativa de crecimiento positiva y esperan cerrar el
año con un crecimiento económico aún mayor del proyectado. Por supuesto que aquí la inversión del empresariado nacional es importante, pero aquí hay otra cosa que hay que aclararla. Dentro de ese 3.5 a 4.5, dependiendo a lo que lleguemos, del Producto Interno Bruto, están también las remesas, que no necesariamente son Producto Interno Bruto, pero que de alguna manera son las que sostienen esta economía nacional. Y que han ayudado entonces a que esas proyecciones se vayan cumpliendo, Julio. Para arriba. Exactamente, Sí. y que se vaya dando esa recuperación económica. Pero tenemos más datos. Yo quisiera que tú nos pudieras ampliar la Está bien, información. Sandy. Vamos, por favor, producción de la medida, nos la tiene ya en pantalla y inmediatamente los vemos. A las autoridades señalan que incluso los datos de este primer trimestre del 2021 tienen cifras positivas que superan al mismo periodo del año pasado. Esto es obvio, ¿no? Por el tema de la pandemia en el 2020, cuando todavía se desconocía el efecto devastador de la pandemia sobre la economía mundial. También, Sandy, digamos que buenas señales que se muestran en la recuperación es el índice de confianza de la actividad económica y también recientes inversiones por más de 250 millones de dólares que se han verificado en las últimas semanas en nuestro país. Según el gobierno, se sostiene que la positiva perspectiva económica se debe a la implementación de prontas medidas de salud y seguridad, además la puesta en marcha de acciones para la recuperación económica y los esfuerzos coordinados con el sector productivo. Ahora te digo yo hacia dónde tenemos que apostar. Tenemos que apostar a lo que decimos en A la Medida y que nos decía hoy el señor Zúñiga, es decir, el apoyo a la MIPYME. Ahí está la situación, es decir, los micros, pequeños y medianos empresarios a través de los créditos blandos son los que en este momento van a movilizar toda esa economía, toda esa informalidad volviendo a la formalidad y van a potencializar la producción guatemalteca. Ahí es donde está, digamos, parte de la clave y del desarrollo. Totalmente, Julio. Y hemos visto también que, bueno, a nivel económico nacional se han ido marcando ciertas mejoras, se diría, porque también hoy Finanzas daba a conocer que la meta de recaudación se ha sobrepasado lo que se tenía proyectado para el primer trimestre y eso también te diría, marca entonces ese proceso de recuperación económica. Claro. Va lento porque sabemos que pues todavía estamos en medio de esta pandemia, pero hay esperanza, Julio, para los sectores económicos. Ampliación de la base tributaria, otra de las grandes medidas a tomar. Así que, bueno, la perspectiva, que es una prospectiva y que es lo que se espera, tanto por el gobierno como para las instancias económicas internacionales, parece buena. Ahora esperemos que de verdad lleguemos a ese 4.5 o, si es posible, lo superemos por el bien de Guatemala. Por supuesto. Bueno, de esta manera cerramos el análisis, debemos hacer una pausa, pero tenemos otras noticias que conocer después del corte. Me parece bien, entonces no cambie, vamos y regresamos porque somos A la Medida. La variante de COVID-19 altamente contagiosa, identificada por primera vez en el Reino Unido, ya se ha registrado en los 50 estados de Estados Unidos. Los expertos temen que la propagación de esta y otras variantes pueda hacer que aumenten los casos del virus en el país. En Estados Unidos se han reportado más de 15,000 casos de la variante del coronavirus B117, que también parece ser más mortal. Mientras el país se apresura para vacunar a todos los residentes, muchos expertos piden al público que se aferren a las precauciones por un tiempo más. El doctor Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, indicó que las vacunas existentes son muy efectivas contra las variantes. Sin embargo, es posible que no puedan administrarlas lo suficientemente rápido como para evitar otra oleada. Regresemos al plano nacional. Diputados solicitaron al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el plan de vacunación. Y bueno, de esta manera también vamos a informar sobre este proceso que se lleva a cabo, Julio, la noticia que se ha compartido, para que de esta manera entonces ustedes estén muy bien informados sobre esta situación de los diputados de la bancada, todos al Ministerio de Salud, para ver el plan de vacunación. Tras el anuncio que hizo el Ministerio de Salud sobre la compra de 16 millones de dosis para la vacunación de 8 millones de personas contra el COVID-19,
Diputados al Congreso de la República solicitaron un informe al Ministerio de Salud sobre el proceso para la recepción y calendarización para su administración. Realizamos efectivamente una citación a la ministra de Salud Pública para que nos presente el plan de vacunación que tiene para cuando ingresen los 16 millones de unidades de vacuna, que es lo que, según nos informó la ministra, se pagó el día de ayer el 50%. Pedimos mayor información para la población para que se explique clara y oficialmente cómo va a ser la programación de la vacunación que viene en el futuro y cómo se va también a administrar la vacunación de la segunda fase que está en proceso. La ministra de Salud, Amelia Flores, señaló que esta semana la empresa fabricante podría enviar el calendario para la recepción de la vacuna adquirida. Como lo repetí, el día de ayer se hizo el pago y nosotros esperamos que el país al que se depositó la vacuna lo tenga hoy y en base a eso, en esta semana, ellos puedan mandar la calendarización. Y en el momento en que la tengamos, que yo espero que sea en esa semana, lo vamos a hacer público y lo vamos a hacer entrega a ustedes para que conozcan qué es lo que el fabricante nos dijo, en qué momento vamos a tener las entregas de vacunas y qué cantidad. El Ministerio de Salud desembolsó esta semana 614.5 millones de quetzales que corresponden al 50% de la compra de la dosis de la vacuna Sputnik. Y en temas económicos, la cartera del Tesoro informó que sobrepasaron la meta de recaudación programada para el primer trimestre del 2021. Álvaro González Richie, ministro de Finanzas Públicas, confirmó que durante el primer trimestre de 2021, la meta de recaudación tributaria fue superada, lo que representa para el país un balance positivo en las acciones de reactivación económica que se realiza el Estado luego de un año difícil por los efectos que causó la pandemia del coronavirus. Estamos sobre los 6.000 millones de recaudación a la fecha, lo cual es, como hablamos hace un momento, sobre el 10% en relación al año pasado. Ahora vimos también de que el consumo cabalmente para Semana Santa, lo que hubo en turismo, es una cantidad sumamente importante, lo cual vamos a ver reflejado, espero yo, en el IVA de este mes. Otro de los temas positivos para la economía guatemalteca es el incremento de un 17% en concepto de remesas. Sí, bueno, las remesas, como ustedes bien saben, han venido creciendo. Estamos, cabalmente habíamos proyectado nosotros como referencia el año pasado que las remesas iban a decrecer 8%, crecieron al final casi 10% y este año casi todos los meses han roto marcas históricas de lo que hemos recibido de remesas, hablando casi del 17% más. Estas remesas pues claramente no son un logro nuestro, es los hermanos migrantes que están en el extranjero, que están enviando sus remesas acá, y eso pues incentiva también el consumo, incentiva la recaudación, así que claramente nos han venido beneficiando. La meta de recaudación para el ejercicio fiscal 2021 supera los 63.000 millones de quetzales, 3.745 millones de quetzales más en comparación a 2020. Y en el Tribunal Tercero de Sentencia se confirmó la detención del colombiano alias El Licenciado. Él es requerido por Estados Unidos por temas de narcotráfico. El 17 de marzo de este 2021, la Policía Nacional Civil reportó en la 11 Avenida entre 17 y 18 calle de la zona 10 de la ciudad capital la captura de Luis Gonzalo Gutiérrez, alias El Licenciado, de nacionalidad colombiana. El gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades de Guatemala la aprehensión con fines de extradición de alias El Licenciado para enfrentar un juicio por actividades relacionadas al narcotráfico. La investigación estadounidense señaló que de julio de 2015 a diciembre de 2019, alias Licenciado operó como inversionista de cocaína, revendedor y coordinador del transporte de cargamentos de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México. Los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia le dieron a conocer las razones que motivaron su captura en Guatemala. El sospechoso, Luis Gonzalo, no aceptó ser entregado a la justicia de Estados Unidos. En la siguiente audiencia, los jueces analizarán y resolverán si el ciudadano colombiano podría ser entregado a Norteamérica. Lo que nos queda es invitarlo para mañana a las 21 horas en punto aquí por TN23, ya que somos a la medida. Feliz noche, hasta mañana. Chao.